Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, espero que te encuentres muy bien. Soy Pablo Bianco y estamos en una cápsula más del podcast Vida Nueva, donde tú y yo aprendemos juntos de la palabra de Dios, nos deleitamos en ella y reflexionamos sobre todo aquello que el Señor nos quiere enseñar para nuestro diario vivir. Con la guía del Espíritu Santo vamos a ir dando pasos en crecimiento espiritual, emocional y físico. No hay mayor crecimiento que cuando nos aferramos en una relación genuina, verdadera, con el Padre Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo espera, que todo lo entiende, porque el Padre es amor. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Vamos a leer hoy en la palabra, en el libro de Romanos, que te recomiendo que te des el tiempo para leerlo completamente, porque hoy estaba leyendo el libro de Romanos y salía palabra y palabra y palabra y palabra y palabra para compartirte, para aprender yo, para difundir. Es impresionante lo que hizo el apóstol Pablo, lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo, difundiendo tanta palabra de Dios, tanta sabiduría, tanta enseñanza maravillosa. Vamos a leerla juntos en Romanos 8, versículo 15 al 17. Y dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén, amén y amén. El Señor nos ha dado un espíritu que nos adopta como sus propios hijos. Esto es impresionante porque entendamos todo el concepto. Está el pueblo de Dios, que son los judíos, el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado de Dios. Luego, con la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido llamados hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Pero para poder participar de esa gloria también debemos participar de su sufrimiento. ¿Y qué quiere decir este sufrimiento para que entiendas un poquito puntualmente? Este sufrimiento quiere decir que van a haber cosas que desagradan a Dios y que si las cumplimos y obedecemos al Padre, lo vamos a agradar a Él, pero quizás a nosotros nos va a generar un cierto sufrimiento, por así decirlo. Tú me dirás, uy, pero ¿cómo así? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de hacer algo que a ti te agrada, que te genera placer, que te genera algún tipo de adrenalina, etcétera, y lo haces a conciencia, en obediencia, para agradar al Padre Todopoderoso, esto le va a agradar a Él. Pero a ti quizás te va a generar un sufrimiento. Uy, Pablo, tuve que dejar de fumar. Uy, Pablo, tuve que dejar de beber. Uy, Pablo, tuve que dejar de ir a rumbas, a fiestas. Tuve que dejar de ser chismoso. Ese tipo de cosas, si estabas muy acostumbrado a hacerla, evidentemente para ti ya no hacerlas te va a generar un sufrimiento en cierto momento. También cuando el Señor nos invita a amar a los enemigos. ¿Quién va a querer amar a los enemigos? Pero hay un poder sobrenatural que se desata cuando nosotros empezamos a bendecir a los que nos maldicen, a bendecir a aquellos que son contradictores de nosotros. No quiere decir que vamos a amar al enemigo Satanás, ¿sí? Porque eso es otra cosa. Recuerda que el enemigo utiliza personas diversas también para atormentarnos, para fastidiarnos, para desanimarnos, para sacarnos el mal genio. Pero eso es otra cosa. Nosotros debemos amar a esas personas que usa el enemigo para hacernos sufrir, para generarnos mal, porque eso es un mandato de Dios. Entonces quizás eso te puede hacer sufrir. Por eso te hago este ejemplo tan sencillo para que lo puedas comprender y lo puedas aplicar en tu día a día. Ser como Jesús no es ser un religioso que va
a repetir ciertos patrones, ciertas cosas, cumpliendo las leyes al pie de la letra, en perfección santa. No, el Señor quiere un corazón dispuesto, arrepentido, para que el Señor lo pueda transformar, para que el Señor lo pueda restaurar, para que el Señor lo pueda volver conforme a su corazón, para que el Señor nos pueda guiar. Nosotros estamos llenos de debilidades, de fallas, de errores, pero cuando le entregamos nuestra vida al Padre, Él empieza ese proceso de santificación, de purificación y de llevarnos a esa mejor versión de nosotros en Cristo Jesús. Por eso, hoy te invito, iniciamos este reto compartiendo la palabra a personas que no conocen del Señor. No tengas temor, no tengas dudas, hazlo con fe, ora por esa persona. Será un familiar, será un amigo, será un compañero de trabajo, será un vecino, será una persona quizás a la que no le tienes muy buena estima. Compártele la palabra de Dios y deja que sea el Señor transformando a esta persona, y esa semilla en algún momento dará buenos frutos. Pero el reto es ese, no nos quedemos solamente en el círculo de los que ya conocemos a Cristo. Atrevámonos a ir más allá de las personas que no conocen de Dios, invitarlas a suscribirse al canal, al podcast. Pero más allá, no se trata de mí, no es de Soy Pablo Bianco y el podcast, se trata de que esas personas vayan a la palabra y a su vez vayan a la iglesia y puedan salvar su vida de la mano del Señor. Esa es la invitación para esta semana, para que invitemos a más personas a conocer el Evangelio, a conocer de Cristo, oremos por ellas y empecemos a aplicar todos esos dones tan maravillosos que nos ha dado el Señor. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nada podemos hacer para que Él nos deje de amar. Él nos ama y punto, nos ha creado. Pero sí, seremos disciplinados si no nos alineamos en obediencia, santidad y pureza a su propósito. Te bendigo grandemente, soy Pablo Bianco y esto ha sido una cápsula más del podcast Vida Nueva. Bendiciones totales.